Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, como ya les había dicho, les iba a armar un video con la clase 1 nuevamente, es decir, la misma clase que habíamos visto la semana pasada, con los mismos temas, para que puedan poder estudiar esto después más adelante cuando decidan presentarse a rendir, ¿sí? Para que les ayude también de material, además de la bibliografía. Bueno, nosotros habíamos comenzado con el cuerpo de los números reales. El cuerpo de los números reales tiene un sistema axiomático. El conjunto de los números reales cumple con los axiomas de cuerpo, cumple con axiomas de orden y cumple con el axioma del supremo. Vamos a ver con un poquito más de detalle cada uno de estos axiomas para después ver qué es lo que distingue a los reales del cuerpo de los números racionales. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es que los números reales con la suma y con el producto son un cuerpo. Lo que quiere decir que los reales con la suma cumplen con los axiomas de grupo abeliano. Es decir, que cumple ley de composición interna, cumple asociatividad, cumple conmutatividad, tiene un elemento neutro, que en este caso sería el 0, y para cada elemento existe un inverso aditivo, que es el que comúnmente le llamamos el opuesto. Luego, el conjunto de los números reales con el producto también tiene que, el conjunto de los números reales sin el 0, es decir, sin el neutro de la otra operación, eh, con el producto, cumple también con los axiomas del grupo abeliano. En este caso, el elemento neutro sería el 1, ¿sí? Y por último, también se tiene que cumplir la distributividad del producto con respecto a la suma. Es decir, la distributividad de la segunda ley con respecto a la primera. Bien, el conjunto de los números reales también cumple con los axiomas de orden. Dados x y z que pertenecen a los reales, existe una relación en el conjunto tal que se cumple alguna de estas tres proposiciones. En el primer caso, o x es menor a y, o y es menor a x, o x es igual a y. Luego tenemos la propiedad transitiva, en la cual si x es menor a y e y es menor a z, entonces se cumple que x es menor a z. Luego, si x es menor a y, entonces se cumple que x más z es menor a y más z, y que si x es menor a y, entonces se cumple que x por z es menor a y por z, siempre considerando a z positivo. ¿Por qué? Porque si z fuera negativo, se debería invertir el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Bueno, ahora sí vayamos hacia el tercer axioma, que era el supremo. Definición del supremo. Sea un conjunto S que está incluido en el conjunto de los números reales y S distinto del vacío, si existe C que pertenece a los reales, tal que para todo X perteneciente a S, X es menor o igual a C, entonces este valor C es cota superior de S. C es una cota superior mínima, es decir, un supremo, si es cota superior y además para cualquier otra cota superior de, se cumple que C va a ser siempre menor o igual a D. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, veamos un conjunto S. A ver, aquí, axioma del supremo. Fíjense, si yo tengo un conjunto S, que son todos los X pertenecientes a R, tal que X sea menor a 3, ¿verdad? Bien. Fíjense que como cota superior tenemos 3. También tenemos otra cota superior que podría ser
4. También podría ser 4,01, ¿sí? Es decir, todos los elementos que pertenecen al conjunto S son menores a 3, son menores a 4, son menores a 4,01 y así puedo nombrar infinitos números reales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cota superior mínima? El mínimo valor para el cual todos los elementos de S son menores que ese valor. Y en este caso es 3, ¿sí? Eh, si yo ya pongo 2,999999, es menor a 3, ¿sí? Ahora, si yo pongo 2,9, ya deja de ser una cota superior porque hay algunos elementos que pertenecen al conjunto que van a ser mayores que ese valor 2,9, ¿sí? Así que, bueno, este sería el supremo, porque es la cota superior mínima. Supremo. Bien, ¿qué es lo que sucede con el conjunto de los números racionales? Por ejemplo, este mismo conjunto, si nosotros lo definiéramos en los racionales, también tendría un supremo, ¿sí? Vamos a poner S1 y vamos a decir, bueno, todos los X que pertenecen a los racionales, tales que X son menores a 3, ¿sí? Bien, fíjense que el supremo de este conjunto S1 es 3. Y 3 pertenece al conjunto de los números racionales, no genera ningún inconveniente. Ahora, si yo definiera otro conjunto S, S sub 2, y digo, bueno, todos los X que pertenecen a los racionales, tales que X al cuadrado sea menor a 2. En este caso, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? El supremo de este conjunto, el supremo de S sub 2, es la raíz cuadrada de 2. Sin embargo, este elemento no pertenece al conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del conjunto del cuerpo de los números racionales, no todo conjunto que esté acotado superiormente va a tener un supremo. En este caso, este conjunto está acotado superiormente y no tiene supremo. Siempre voy a encontrar, eh, dada una cota superior, siempre voy a encontrar números racionales que puedan ser más pequeños y que van a seguir siendo cota superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en la cota mínima es la raíz de 2 y no pertenece. Bueno, ahora sí, volvamos hacia acá. Entonces, axioma del supremo. Todo conjunto S incluido en los reales, con S distinto del vacío y acotado superiormente, tiene un supremo. ¿Quiénes se encargaron de construir, porque así se le llama dentro de la matemática, construcción de los números reales? ¿Quiénes se encargaron de construir o de fundamentar esta completitud, esta continuidad del conjunto de los números reales? Bueno, fueron Richard Dedekind y George Cantor, hacia fines del 1800, más o menos. Bien, Dedekind lo hizo a partir de las cortaduras. Eh, Él lo que hacía era particionar eh, la recta, no era la recta real, era la recta racional, la particionaba en dos semirectas, podríamos decir, ¿no? Y cuando se encontraba con un hueco, por ejemplo, con la raíz cuadrada de 2, es decir, todos los números racionales tales que cuando los elevo al cuadrado son menores a 2, ese, ese número me particiona a los racionales entre los que son menores y los que son mayores. Y entonces este número irracional está definido a partir de una partición de números racionales. Bien, eso fue lo que hizo Dedekind. Cantor eh, fue por las sucesiones fundamentales. Se dio cuenta de que habían sucesiones
que convergen a un número. Fíjense, cuando uno tiene, por ejemplo, 1 sobre n, ¿sí? Se va acercando cada vez más a 0 y siempre la diferencia entre el término siguiente y el término anterior se va acercando a 0. Bien, Cantor en su momento pensó y dijo, bueno, hay algunas sucesiones que tienen el mismo patrón de comportamiento, es decir, a medida que voy obteniendo nuevos términos de la sucesión, la diferencia entre el nuevo término y el anterior se va achicando cada vez más, se va acercando a 0 y sin embargo no tiende a ningún número racional. Entonces, a partir de esas sucesiones que no convergían a ningún número racional, los llamó, bueno, irracionales. A partir de ahí se define, por ejemplo, el número y bueno, así, infinitos números irracionales. Eso más o menos como para que lo tengan en cuenta, si ustedes después quieren leer y profundizar, hay mucho trabajo al respecto. Bueno, ahora vamos a ir hacia sucesiones y series. Ya que estábamos viendo sucesiones con Cantor, vamos a ver sucesiones y series. Una sucesión infinita de números es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos, es decir, los números naturales. Sucesiones. Definición 1. La sucesión a sub n converge al número L si para todo número positivo epsilon existe un entero n tal que para toda n mayor a n mayúscula, se cumple que el valor absoluto de la diferencia entre a sub n y L es menor a epsilon. Si no existe tal número L, decimos que a sub n diverge. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto que yo les mencionaba, les acabo de mencionar. Cuando una sucesión tiende a un número, a medida que yo voy obteniendo nuevos valores de la sucesión, esta distancia se va acortando. A ver, veamos acá un ejemplo. Sucesiones. Entonces, veamos la sucesión a sub n que va a estar dada por 1 sobre n. Fíjense. Bueno, a ver, lo pongo entre llavecitas. Y vamos a ir haciendo los primeros elementos. Acá voy a tener 1, voy a tener un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Bueno, hacia el infinito. ¿Qué es lo interesante acá? Que fíjense, cuando yo hago la diferencia de cada uno de los términos de la sucesión, es decir, hago 1 menos un medio, esto me queda un medio, ¿verdad? Ahora, si yo hago la diferencia entre un medio menos un tercio, ya este valor me queda más pequeño que un medio. ¿Sí? Un medio menos un tercio, esto me da un sexto. Y así se va a ir acercando cada vez más a cero, se va a ir achicando esta diferencia. Bien, ¿y qué es lo que me dice la definición? Fíjense, acá en este caso, para n mayor a cualquier entero n, se va a cumplir que la diferencia entre este número L, que es el límite de mi sucesión, y cualquier término de la sucesión va a ser tan pequeño como se quiere. Fíjense, en este caso, ¿a qué valor tiende esta sucesión? A 0, está claro, ¿sí? Sabemos que 0 es este valor L. Entonces, cuando yo hago la diferencia, acá, el primer término de la sucesión menos L, que sería 0, me queda 1. El segundo término ya me queda un medio menos 0. Bueno, ya esto me da un medio. Luego, un tercio menos 0, ya me queda un tercio. Y fíjense que esto se va a ir acercando cada vez más
a 0, ¿sí? Es decir, que yo puedo establecer cualquier valor epsilon, por pequeño que sea, y siempre voy a encontrar términos de la sucesión tal que sean menores a ese valor epsilon, ¿sí? Bueno, continuamos. Teorema 1. Compresión para sucesión. Sean A sub n, B sub n y C sub n sucesiones de números reales. Si B sub n es mayor o igual a A sub n y menor o igual a C sub n, se cumple para todo n mayor a n mayúscula. Y si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de C sub n que es igual a L, entonces el límite cuando n tiende al infinito de B sub n es igual a L. Bueno, ¿qué es lo que me quiere decir? Bueno, que las dos sucesiones, sí, las dos sucesiones que son el límite, podríamos decir, el límite inferior y superior de esta sucesión tienden a un mismo límite, por lo tanto, la del medio también tiene que tender a ese límite, ¿sí? Bien, ¿cuál es el clásico ejemplo de eso? Bueno, lo habíamos visto en clase. Teorema de la compresión. De la compresión. Fíjense, cuando yo quiero determinar, por ejemplo, un b sub n, yo tengo el seno de n sobre n. Yo acá, yo sé que el límite de esta sucesión, bueno, en realidad no lo sé, es justamente lo que vamos a averiguar ahora. Bueno, eh, fíjense, voy a poner, no voy a poner un entonces porque se va a malinterpretar. Voy a poner un a sub n, que no sé qué es lo que le pasa a la línea de la... con la línea de la tabla. Bueno, ahí está, sobre n. Listo. Bueno, yo sé que esta sucesión se encuentra entre una sucesión que es menos 1 sobre n y otra sucesión que es 1 sobre n. ¿Por qué yo sé que se encuentra entre menos 1 sobre n y entre 1 sobre n? Bueno, porque el seno de n oscila entre los valores menos 1 y 1, ¿sí? Bien, fíjense, esas sucesiones tienden a qué valor, tienden a 0, ¿sí? Porque en definitiva, si yo parto de n igual 1 hacia el infinito, entonces esta sucesión va a tender a 0, ¿sí? N igual 1 hacia el infinito también tiende a 0. Lo que sucede, b sub n, ahí está, el seno de n oscila entre menos 1 y 1. Entonces, fíjense, yo acá divido por n, acá también me queda dividido n, y acá también me queda dividido n. Ahora, las sucesiones de los costados valen 0, o sea, no
no valen cero, tienden a cero. Por lo tanto, el seno de n sobre n también va a tender a cero. Por el teorema de la compresión, sabemos que b sub n, que es la sucesión seno de n sobre n, n igual 1 hacia el infinito, va a tender a cero, ¿sí? Converge a cero. Bien. Compresión para sucesión. Teorema 2. De la función continua para sucesiones. Sea a sub n una sucesión de números reales, si a sub n tiende a L, y si f es continua en L y definida para todo a sub n, entonces, cuando yo aplico la función en a sub n, esto va a tender hacia la función en el límite. Bien, veamos cómo podríamos aplicar eso. Yo les había puesto ejemplos acá. Sí, efectivamente. Calcular el límite de la sucesión. Me parece de que el primero no es tan representativo, así que lo voy a modificar un poquito, ¿sí? Teorema de la función continua. De la función continua. Bien. Teníamos a sub n, que sería la raíz cuadrada de 2n más 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar la sucesión que tengo, como yo no sé a qué valor tiende, esto es una raíz cuadrada, entonces tomo, a ver, esto lo hago con otro color, para que se visualice un poco mejor esto, creo una sucesión que sería, bueno, 2n más 1 sobre n, ¿sí? Bien, fíjense, a ver, un momento, disculpen chicas, todos quienes tengan un gato en casa sabrán los demandantes que son por momentos. Bien, bueno, tenemos aquí. A ver, evaluemos esta sucesión. Para n igual 1 voy a tener 3. Luego para n igual 2 voy a tener 2 por 2, 4 más 1, 5, dividido 2, 5 medio. Luego para n igual 3 voy a tener 7 tercios. Luego, bueno, y así sucesivamente podríamos pensar como para un n igual a, no sé, 78, ¿sí? Entonces, 2 por 78 más 1 me queda 157 dividido 78. ¿Por qué? Bueno, justamente para ver hacia qué valor se acerca esta sucesión, ¿sí? Bien, fíjense que acá el primer elemento era 3, ya el segundo elemento es 2,5, el tercer elemento es 2,333,
Después, ese del 157 dividido 78, ya me queda, fíjense, se va acercando 2,01, 28, y bueno, vemos que esta sucesión se va acercando hacia 2. Entonces, aplicamos el teorema de la función continua. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, me dice, si B sub n tiende a L, bueno, y existe una función f que está definida en todos los términos de B sub n y está definida en L, entonces yo puedo aplicar la función a B sub n y, esta sucesión va a tender hacia la función en L. Bien, B sub n tiende a 2, ¿sí? Entonces, de aquí sabemos que cuando yo aplique la raíz cuadrada de B sub n, 2n más 1 sobre n, esto tiende a la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esto es lo que me dice el teorema de la sucesión continua, de la función continua. Bueno, ya habíamos visto esto en clase, en B sub n igual a 2 elevado a la 1 sobre n. Fíjense, hago lo mismo. 1 sobre n tiende a 0. Por lo tanto, cuando yo aplique la función, 2 a la 0 me va a dar 1. Entonces yo sé que esta sucesión 2 elevado a 1 sobre n va tendiendo a 1. ¿Sí? A ver, podríamos probarlo. Aquí. Este sería mi primer ejemplo. Veamos el segundo ejemplo. Pero, o sea, ustedes ya esto lo calcularon, así que lo que me interesa es ir viendo cómo se acercan los elementos hacia ese valor 1 que nosotros, ustedes han calculado. ¿Sí? Fíjense, para n igual 1 voy a tener 2 a la 1. Para n igual 2 voy a tener 2 a la 1 medio. Para n igual 3 voy a tener 2 a la 1 tercio. Luego para n igual 4 voy a tener 2 elevado a la 1 cuarto. Y así sucesivamente puedo hacer, por ejemplo, no sé, para n igual a 98. Entonces voy a tener 2 a la 1 sobre 98 y así. Fíjense que estoy sacando cada vez raíces con índices más grandes. Entonces, acá el primer elemento me queda 2. En el otro caso tengo la raíz cuadrada de 2. Sería 2 elevado a la 1 medio. Me quedaría 1,41. Bueno, 1,41. Ya, en el otro caso, a la 3, ya me queda 1,26. 1,26. Luego, elevado a la 1 cuarto, 1,19. Podemos decir 1,19. Y así. Y cuando lo eleve a la 1 sobre 98, ya esto, claro, acá ya se acercó muchísimo al 1. Me quedó 1,000709 y así. ¿Sí? Bueno, esto, como verán, como ya lo habíamos calculado, el límite de esta sucesión es igual a 1. ¿Sí? Bien. Bueno, teorema 3. Suponga que f de x es una función definida para toda x mayor o igual a n sub 0
y que a sub n es una sucesión de números reales, tal que a sub n la podemos escribir como f sub n para n mayor o igual a n sub 0. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a l, implica que el límite cuando n tienda al infinito de a sub n también va a ser igual a l. Es decir, lo que ustedes ya vienen haciendo hace rato, ¿sí? Trabajar con las sucesiones como si fueran funciones y calcular el límite como nosotros ya sabemos calcular límites, ¿sí? Solamente que en este caso nuestros límites van hacia el infinito, como cuando calculábamos las asíntotas horizontales, ¿sí? O bueno, las asíntotas oblicuas. Bueno, entonces acá tenemos calcular el límite de la sucesión. Aquí tenemos el compañero que tenemos, él había resuelto este ejercicio de una forma muy cómoda. A ver aquí, calcular el límite de la sucesión. N más 1 sobre n menos 1 elevado a la n. Bueno, le vamos a poner a sub n, era n más 1 sobre n menos 1 elevado a la n. Bien, ¿qué es lo que hago? Tomar a esta sucesión como una función, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros teníamos la variable en el exponente, para calcular el límite, lo que yo hacía era aplicar logaritmos, ¿sí? Entonces, síganme en el razonamiento. Vamos a hacer, bueno, aquí aplicamos. El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n menos 1 elevado a la n, yo digo que es igual a l. Por lo tanto, ahora aplico logaritmo natural a ambos miembros y acá me va a quedar el límite de n cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n menos 1 a la n. Esto es igual al logaritmo natural de n, ¿sí? Bien, entonces esto lo dejo así, tal cual. Y ahora empiezo a trabajar. Voy a cambiar el orden y me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de n más 1 sobre n menos 1 y esto a la n. Bien, y acá yo ya puedo empezar a trabajar. Fíjense, me queda el límite cuando n tiende a infinito de propiedad del logaritmo. Me va a quedar n por el logaritmo natural de n más 1 sobre n menos 1. Si yo quisiera aplicar L'Hopital, acá no podría, porque recuerden que para poder aplicar L'Hopital yo tenía que tener un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, ¿sí? Y bueno, en este caso n tiende a infinito y el logaritmo natural de esto que tengo acá, la asociación que está dentro, tiende a 1, ¿sí? Entonces me quedaría 0 por infinito, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a transformar esto que tengo acá. ¿De qué manera? Digo, bueno, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de qué cosa. Fíjense el artilugio matemático que se les ocurre a los matemáticos para hacer esto. Tenemos esto así, y ahora esto lo dividimos por 1 sobre n. Es decir, este n que tengo aquí lo expreso de esta forma que está acá. ¿Por qué? Bueno, porque el denominador en el denominador pasa a numerador. Por lo tanto, puede volver a pasar como el numerador, puede volver a pasar como el denominador del denominador. ¿Y ahora qué es lo que me quedó? El objetivo era justamente que me quedara 0 sobre 0. Fíjense que el logaritmo natural de esta asociación que yo tengo acá adentro, esto tiende a 1. Por lo tanto, el logaritmo de esta asociación que tiende a 1 va a tender a 0. Y abajo, 1 sobre n también tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que obtuve? 0 sobre 0, que era mi objetivo. ¿Sí? Esta expresión que tengo aquí me quedó un 0 sobre 0. Por lo tanto, ahora puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué era lo que me decía el L'Hopital? Me decía que, bueno, el límite de un cociente de funciones va a ser igual al límite de el cociente de las derivadas de esa función. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí me voy a ir un poquito hacia acá. O a ver, lo hacemos aquí. Cálculos auxiliares, porque si no se hace demasiado, ¿sí? Bien, voy a derivar el logaritmo de toda esa expresión. Fíjense, yo tengo el logaritmo de n más 1 sobre n menos 1. La quiero derivar. Entonces, voy a aplicar regla de la cadena. Y la derivada del logaritmo natural me queda 1 sobre el argumento del logaritmo. Por lo tanto, acá me va a quedar n más 1 sobre n menos 1. Bien, listo, ya derivé el logaritmo. Ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que tengo adentro. ¿Qué quiero que tengo adentro? Un cociente. Entonces, bueno, aplico. Me va a quedar la derivada del primero, que sería 1, por el segundo sin derivar, n menos 1, menos el primero sin derivar, que es n más 1, por la derivada del segundo, todo sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo me va quedando esto? Fíjense acá, esta partecita de aquí, eh, lo invierto, entonces me va a quedar n menos 1 sobre n más 1, ¿verdad? Y luego aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? N menos 1 menos n menos 1. ¿Sí? Entonces, el n con el n se me cancelan. Y bueno, y acá abajo me quedaría n menos 1 y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, si esto está elevado al cuadrado, lo puedo simplificar junto con esto que tengo ahí. Y entonces esta expresión me queda finalmente menos 2 sobre n más 1 por n menos 1. Listo, bien. Me convendría tal vez expresarlo como una diferencia de cuadrados para que no me genere
demasiada incomodidad trabajar esto, menos 1. Y listo. Y ya lo dejo. Bien, terminé con mis cálculos auxiliares, así que ya tengo lo que tengo arriba, ¿sí? Entonces, seguimos acá. Pongo igual y acá les voy a poner un asterisco, cosa que continuamos aquí abajo. Asterisco, igual. Bueno, reemplazamos, me va a quedar que eso es igual al límite cuando n tiende al infinito de menos 2 sobre n cuadrado más 1, no, menos 1, menos 1, porque era una diferencia de cuadrados, sobre la derivada de 1 sobre n, que aquí era igual, era menos 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Bueno, y acá me va a quedar esto, el límite cuando n tiende a infinito, y bueno, vuelvo a reacomodar todo esto, me quedaría menos 2 sobre n al cuadrado menos 1 por menos n al cuadrado sobre 1. Bueno, seguimos trabajando, me quedaría el límite, igual ya más o menos van viendo cuánto me va a dar, ¿cierto? Esto, menos por menos es más, me va a quedar 2n cuadrado arriba y abajo me va a quedar n cuadrado menos 1. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Saco factor común n cuadrado. Entonces me va a quedar aquí 2n cuadrado y abajo me quedaría n cuadrado por 1 menos 1 sobre n al cuadrado. Ahora, n cuadrado con n cuadrado lo simplifico y esto me queda en 0, ¿sí? Por lo tanto, esto me daría el límite cuando n tiende a infinito de 2. Y esto es igual a 2. ¿Esto significa que la sucesión tiende a 2? No. ¿Por qué? Porque lo que hemos calculado es el límite del logaritmo de esa sucesión. ¿Se acuerdan? Inicialmente acá habíamos aplicado el logaritmo. Acá lo que está en rojo. Entonces, retomando, a esto le vamos a poner ecuación 1. Retomando 1. Retomando 1, yo obtuve que eh, el logaritmo del límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n menos 1, parece que era suma arriba y resta abajo, sí, suma arriba, resta abajo, a la n, ser igual al logaritmo de L, ¿sí? Entonces fíjense, toda esta expresión que está acá me quedó igual a 2. Y esto es igual al logaritmo de L. Por lo tanto, ¿a qué me queda esto igual? L me queda igual al E al cuadrado, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta sucesión A sub n me, esta, que sería n más 1, n más 1 sobre
n menos 1, esto a la n, desde n en 1 hacia el infinito, esto me queda igual a e al cuadrado, ¿sí? Se tiende, voy a poner como ficha, esto tiende a e al cuadrado, ¿sí? Bien. Bien, estaba largo el ejercicio del límite. Bueno, vamos a ir acá. Bien, el ejemplo del logaritmo de n sobre n es bastante simple, ¿sí? Así que, bueno, fíjense que ahí tengo L'Hopital también, porque me quedaría el logaritmo de L tiende a infinito y el n también tiende a infinito. Así que bueno, continuemos. Sucesiones monótonas acotadas. Una sucesión a sub n está acotada por arriba si existe un número m tal que a sub n es menor o igual a m para toda n. El número m es una cota superior para a sub n. Si m es una cota superior pero ningún número menor que m lo es, entonces m es la mínima cota superior para a sub n. Sucesiones monótonas acotadas. Análogamente pensamos en un número m menor o igual a sub n, es decir, que tenga una máxima cota inferior, ¿sí? Es decir, que esté acotada por debajo. Ustedes podrían eh, volver a escribir eso, pero pensándolo con un m minúsculo, ¿sí? Es decir, una sucesión a sub n está acotada por debajo, que existe un número m minúscula tal que a sub n sea mayor o igual a m minúscula para toda n. El número m minúscula es una cota inferior para a sub n. Si m minúscula es una cota inferior, pero ningún número mayor que m minúscula lo es, entonces m minúscula es la máxima cota inferior para a sub n. Bueno, vayamos hacia a sub 2, hacia la definición. Si a sub n está acotada por arriba y por abajo, entonces a sub n está acotada. Si a sub n no está acotada, decimos que a sub n es una sucesión no acotada. Sucesiones monótonas acotadas. Nota, toda sucesión convergente está acotada, pero no todas las sucesiones acotadas son convergentes. Como por ejemplo la del punto C. Fíjense, esto también no, ya lo evaluamos, pero es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo tengo menos 1 elevado a la n, o a la n más 1, eso varía de acuerdo al valor de n. Va a ir saltando de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, entonces, ¿está acotada por debajo? Sí. ¿Cuál es la cota inferior? Máxima, menos 1. ¿Está acotada por arriba? Sí, también. La mínima cota superior es 1. Y sin embargo, esta sucesión no converge, ¿sí? Es divergente. Bueno, definición 3. Una sucesión es no decreciente si a sub n es menor o igual a sub n más 1 para toda n. La sucesión es no creciente si a sub n es mayor o igual a sub n más 1 para toda n. La sucesión es monótona si es no decreciente o no creciente. Teorema de la sucesión monótona. Si una sucesión a sub n está acotada y es monótona, entonces la sucesión converge, ¿sí? Es decir, está acotada por arriba, por debajo y es monótona, es decir, que crece, que decrece o se mantiene constante, ¿sí?
Pero bueno, no va a tener estos saltos que veíamos recién, menos 1, 1, menos 1. Ejemplo. Determinar si las siguientes sucesiones son monótonas. ¿De qué se trataba la monotonía? Era si la sucesión crece o decrece constantemente, ¿sí? Mantiene un mismo patrón de crecimiento, un mismo patrón de decrecimiento o un mismo patrón de mantenerse constante, ¿sí? Bien, fíjense, la primera sucesión, que es n, que serían los números naturales, es monótona porque es creciente, ¿sí? La segunda sucesión, n sobre n más 1, esto lo habíamos sacado la clase pasada, n, que sería 1 dividido 2, 2 dividido 3, 3 dividido 4. Claro, esa sucesión es em, no decreciente. La 3, la 3 no es monótona porque hay saltos, ¿sí? No mantiene un mismo patrón de crecimiento o de decrecimiento. Bueno, la cuarta, que sería 1 sobre 2 a la n, es no creciente, ¿sí? Y bueno, la número 5, que es la sucesión con el número 3, 3, 3, 3, 3, 3, es no decreciente y no creciente porque cumple con ambas definiciones. Bueno, ahora veamos series. Definición 4. Dado una sucesión de números a sub n, una expresión de la forma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n más, y ahí continúa, es una serie infinita. El número a sub n es el enésimo término de la serie. La sucesión S sub n es la sucesión de sumas parciales de la serie donde el número S sub n es la enésima suma parcial. Si la sucesión de sumas parciales converge a un límite L, decimos que la suma converge y que su suma es L. Si S sub n no converge, entonces decimos que diverge. Bien, acá fíjense, y esto es importante, ya no estamos trabajando solamente con sucesiones, es decir, con eh, un nuevo número que se va formando a partir de un patrón, ¿sí? Eh, por ejemplo, 1 sobre n o n más 1 sobre n menos 1, es decir, sino que ahora cada uno de los términos de esa sucesión se van a sumar, ¿sí? Y eso es lo que me da una serie. Y cada vez que yo sume un nuevo término, eso me va a generar, o sea, yo tengo la sucesión de sumas parciales, ¿sí? O sea, puede tener el primer término de la sucesión en la cual no sume nada, listo, es el primer término de la serie. Después, segundo término, sumo el segundo término de la sucesión con el primero. Bien, este es el segundo término de la serie. Tercer término de la serie, sumo el primero, segundo y tercero de la sucesión. Y así. Está claro que cuando nosotros hacemos sumas infinitas, eh, puede pasar que esa suma tienda a un valor específico, como puede ser que diverja. Es decir, yo sumo, 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 y bueno, me va a tender a infinito, ¿sí? Bueno, series geométricas. Las series geométricas son series que tienen esta forma particular. Es la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de a por n elevado a la n menos 1. Fíjense, y esto es importante, es muy importante para poder establecer la convergencia de las series geométricas y también la suma, calcularla, es que cuando n empieza en 1, entonces el exponente de r tiene que ser n menos 1. Y si no, cuando n es igual a 0, entonces el exponente de n, de r, tiene que ser n, sin restarle un 1. ¿Sí? Bien. Fíjense que si el valor absoluto de r es menor a 1, entonces la serie geométrica converge y converge a sobre 1 menos r. Si el valor absoluto de r es
mayor a 1, la serie diverge. Ahí vamos a ver unos ejemplos para poder, para calcular la suma, ¿sí? La suma de la serie. Es decir, si nosotros pudiéramos sumar hacia el infinito, de hecho es lo que hacemos a partir de establecer el límite de la suma, estamos sumando hacia el infinito, ¿sí? Bueno, teorema 5. El teorema 5 me dice que si la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de a sub n converge, entonces la sucesión tiende a cero. Si planteamos la contrarrecíproca, ¿qué es la contrarrecíproca? Es decir, la contrarrecíproca de la implicancia. Si yo tengo P, entonces Q. Eso es, su valor de verdad es equivalente a decir no Q, entonces no P. Por lo tanto, tengo que negar el consecuente, ahí aplico la implicación y niego el antecedente. Es decir, si el límite de la sucesión no existe o es diferente de cero, entonces yo sé que la serie va a diverger. Y que, fíjense en esto, fíjense, eso tiene mucho sentido porque si una sucesión converge al valor 1, eso significa que cuando yo sume, es prácticamente siempre voy a estar sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y eso tiende al infinito, ¿sí? Así que por eso es necesario que el límite de la sucesión sea tienda a cero para que converja. Es necesario, pero no es suficiente. No quiere decir que siempre que la sucesión tienda a cero, entonces la serie va a converger. No, no sucede. Como en el caso de la serie armónica. En el caso de la serie armónica, la sucesión 1 sobre n tiende a cero, sin embargo, esta serie diverge, ¿sí? Bueno, ejemplo, calcular la suma de las series dadas. Fíjense, la primera que tenemos tiene toda la pinta de ser una serie geométrica. Así que la vamos a ver. Me quedaría serie. Entonces, teníamos. Primer ejemplo. Me quedaría la sumatoria desde n igual a un momento. Estoy buscando justamente el ejemplo para no tener que salirme de acá de la pizarra. Bien, en la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 sobre 3 a la n más 1. Bien, ¿qué era lo que habíamos dicho? Que las series geométricas tenían que tener esta forma. Es decir, si n empezaba en 1, entonces yo tenía que tener a por r elevado a la n menos 1. Bien, todo esto lo puedo, siempre que uno trabaje con sumatoria hacia el infinito, tiene que tener mucho cuidado de ver cuáles son las propiedades que se pueden aplicar y cuáles no, ¿sí? Bueno, si yo a 1 lo elevo a cualquier número, me queda 1 igual. Por lo tanto, yo puedo escribir un tercio elevado a la n más 1. Bien, pero yo necesito como exponente n menos 1, no n más 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, bueno, la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de todo esto que tengo aquí, un tercio elevado a la n más 1, es lo mismo que yo escribir más 1 menos 1.
¿cierto? Pero a mí no me interesa los más 1. A mí lo que me interesa son el n menos 1. Entonces, ahora esto yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de ¿qué cosa? Un tercio a la n menos 1. Listo, fíjense que ya encontré el r elevado a la n menos 1. Y ahora lo que me quedó del otro lado. Acá voy a aplicar producto de potencias de igual base, es decir, si los exponentes se están sumando, yo sé que las bases se multiplican. Por lo tanto, todo esto que tengo acá es lo mismo que decir un tercio elevado a la n menos 1 por un tercio elevado a la 2. ¿Sí? ¿Por qué 2? Bueno, porque tengo 1 más 1. ¿Sí? Acá esto es igual a 2. Por eso le pongo 2. Bien. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, vean. Tenemos acá, finalmente, la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de un tercio elevado al cuadrado es un noveno por un tercio elevado a la n menos 1. Perfecto. ¿Qué es lo que debería hacer acá? Ver qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Cuánto vale r? El valor absoluto de r es el valor absoluto de un tercio. ¿Un tercio es menor a 1? Sí, claro. Entonces, la serie converge. Y si converge, entonces yo sé que la sumatoria de esta serie me va a quedar igual a, era A sobre A. ¿Y quién es A? Un noveno. Esto que tengo acá. Entonces sería un noveno sobre 1 menos R, que es esto de nuevo. Entonces sería un tercio. Bien. Acá me quedaría un noveno por 1 menos un tercio, me queda 2 tercios. 2 tercios del 3 lo pongo hacia arriba. Bien, me quedaría, claro, 2 tercios. Me quedaría 3 medio. Ahí está. Bueno, el 9 lo simplifico con el 3. Al 3 lo simplifico con el 3 y me queda 1. Por lo tanto, esto me queda igual a un 6. Bien. Creo que quiere decir que cuando yo vaya sumando cada uno de los términos de esta asociación hacia el infinito, esto me va a quedar igual a un 6. ¿Sí? Bien. Ahora veamos aquí la otra sumatoria. Bueno, esta otra sumatoria también es una serie geométrica, así que esto lo resolverían ustedes. Serie telescópica. Habíamos visto esto, había que descomponer. ¿Sí? A ver, descomponemos aquí serie telescópica. Ah, bien, esto, aquí, recuerden, esta es serie geométrica. Pero pongo aquí para que lo tengan en cuenta. Serie geométrica. Bueno, ahora aquí voy a poner con el mismo color, pero serie telescópica, para que veamos cómo se van comportando. Serie telescópica. Bien, cómo se van comportando las distintas series. ¿Sí? Bien. El ejemplo me daba la sumatoria desde n igual 1 hacia el infinito de 1 sobre n por n más 1. Igual. Bueno, esto lo habíamos hecho en cálculos auxiliares. No me acuerdo cuánto dado, si lo vamos a tener que hacer. Me quedaría, bueno, cálculos auxiliares.
yo digo que 1 sobre n por n más 1 es igual a sobre n más b sobre n más 1. Y esto me queda igual n por n más 1. Y acá arriba me va a quedar a por n más 1 más b por n. Bien, esto que tengo acá tiene que ser igual a esto que tengo aquí. Por lo tanto, trabajo sobre eso. Y me queda una ecuación con dos incógnitas. Y ese es un problema. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les había dicho que teníamos que hacer? Ocupamos las raíces, ¿sí? Para poder anular cada término. Entonces, evaluamos aquí. Para n igual a menos 1, lo reemplazo y me va a quedar a por acá menos 1 más 1 más b por menos 1. Y esto es igual a 1. Bien, fíjense, esto que tengo aquí se me va directamente porque esto vale 0. Por lo tanto, b es igual a menos 1. Y ahora voy a ocupar el 0 para poder calcular el otro, la otra incógnita que sería A, ¿sí? Es decir, me va a quedar A por, acá sería 0, más 1, más B por 0. Esto me queda igual a 1. Bueno, fíjense, exactamente lo mismo, esto me va. Entonces me va a quedar que A es igual a 0. Listo, ya lo obtuve. Entonces esto me queda igual a la serie desde n igual 1 hacia el infinito de ¿qué cosa? Era a sobre n, que en este caso sería 1 sobre n, más b sobre n más 1, que eso sería menos 1. Entonces acá me va a quedar 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y esto lo empiezo a desarrollar. Entonces, para n igual a 1 me va a quedar 1 menos 1 medio. Esto aquí, para n igual a 1. Más para n igual a 2. Entonces me quedaría 1 medio menos 1 tercio. Más, bien, lo mismo, 1 tercio menos 1 cuarto. Bueno, esto sería n igual a 3. Y bueno, esto lo hacemos con n igual a k. ¿Por qué acá? Bueno, considerando el último elemento, ¿sí? Entonces me va a quedar 1 sobre k menos 1 sobre k más 1. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque yo quiero observar cómo es el patrón de comportamiento de esta serie, ¿sí? Entonces fíjense que el segundo término de cada paréntesis se me anula con el primer término. Entonces me queda, en este caso, un menos un medio más un medio. Luego, menos un tercio más un tercio. Se me vuelve a cancelar. Menos un cuarto. Y este menos un cuarto se lo podría cancelar directamente ya con este, porque yo sé que esto se va a comportar así. Finalmente, bueno, estos eran cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. Bien.
Entonces, aquí esto es igual, lo mismo que había hecho arriba, le voy a poner un asterisco y continuamos aquí. Bien, le pongo el asterisco y esto me queda igual a qué cosa. Toda esta sumatoria me queda igual a 1 menos 1 medio, no, 1 más 1 menos 1 sobre k más 1. Ahí está. 1 menos 1 sobre k más 1. Esto me quedó en la sucesión. Bien, ¿qué es lo que hago? Como la función va a ser continua, aquí en este punto, fíjense en qué caso sería discontinua, en k igual a menos 1, pero no pertenece al conjunto porque siempre estamos trabajando sobre números naturales, ¿sí? Por lo tanto, esta función es continua. Entonces, bueno, calculo, me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre k más 1. Y bueno, simplemente todo esto tiende a 0, por lo cual esto me queda igual a 1, ¿sí? Y ese sería el resultado de esta serie telescópica, ¿sí? 1. Ese es el valor al cual tiende esta sucesión. El valor. Bueno, y que en realidad piénsenlo, tiene mucho sentido, porque si en definitiva me voy a ir acercando. Ah, acá le había puesto n y era acá. El valor. Bueno, fíjense que si k se va acercando cada vez más al infinito, significa que todo este segundo término se hace 0, por lo tanto, si al 1 le resto 0, se me acerca 1, ¿sí? Bien. Bueno, finalmente tenemos en el punto 4, tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de n más 1 sobre n. Bien, creo que ocurre acá la sucesión tiende a 1. ¿Qué era lo que me decía acá? Si el límite de la sucesión no existe o es diferente de 0, entonces la serie diverge, ¿sí? Fíjense acá, entonces tengo, bueno, el punto, por ejemplo, la cosa es 4. Esto les solemos llamar el criterio del enésimo término. Pero voy a poner acá, criterio del enésimo término. A ver, a ver. Del enésimo término. Bueno, ¿qué era lo que me decía? No, que si el límite de la sucesión, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de los términos que se suman en esa serie, n más 1 sobre n. Bueno, no es muy difícil darse cuenta, esto tiende a 1, ¿verdad? Igualmente lo vamos a hacer. Saco factor común n arriba, me queda 1 más 1 sobre n. Y acá n. Bueno, y esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 1. Bien, como el criterio del enésimo término me dice que si el límite de a sub n no existe o es diferente de 0, entonces la serie diverge. Yo digo, bueno, esto es diferente de 0. Por lo tanto,
la serie diverge. Bueno, lo mismo les va a ocurrir con el punto 5. Bueno, vayamos hacia lo último, más último de todos los últimos. Teorema 6. Esto no lo vimos en la clase pasada, es importante. Criterio de la integral. Si A sub n una sucesión de términos positivos, suponga que A sub n igual a f sub n, donde f es una función decreciente, positiva y continua de x para toda x mayor o igual a n mayúscula mayor a 0, entonces la serie desde n igual a n mayúscula hasta el infinito de A sub n en integral convergen o divergen ambas. Guarda, porque no dice que tienen el mismo valor. Dicen que convergen o divergen ambas. Lo único que me interesa saber es si divergen o si convergen. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, aplico simplemente acá el criterio de la integral. Tengo que armar la integral con ese valor. ¿Sí? Bien. ¿Me quedaría? Me gustaría que ustedes desarrollen el primer ejemplo con P. Yo lo voy a hacer con el segundo ejemplo. ¿Sí? Les dejo este primero a ustedes. 1 sobre, bueno, aquí, criterio de la integral. Bueno, eso lo podríamos poner en el mismo color con el que veníamos escribiendo lo otro. Criterio de la integral. Bueno, voy a hacer esto. Quiero saber si converge o si diverge. Está de cuadrado. Bien. Voy a aplicar la integral desde 1 hacia el infinito de 1 sobre n al cuadrado más 1. Esto me quedaría el límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué cosa? De la integral entre 1 y n. 1 sobre n cuadrado más 1. Ah, aquí necesito dn de n. Bien, ¿cómo podía resolver esa integral? ¿Se acuerdan? Esto tiene forma de arco tangente. Habría que ir hacia la tablita. Arco tangente. No me acuerdo bien cómo era lo del arco tangente. Solamente lo vi y me pareció que tenía puntos de trigonométrica, así que sepan disculparme, chicos. Claro, ya. ¿Qué es lo que me dice? Cuando yo tengo 1 sobre, acá tengo la función 1 sobre A por el arco tangente de x sobre A, entonces la derivada es igual a 1 sobre A cuadrado más x cuadrado. Sí, fíjense acá, ¿quién es A? Bueno, a ver, veamos aquí. A es este que está acá, ¿sí? Y este sería mi x.
Así que simplemente ya puedo calcular. En este caso, reemplazo. Ahora lo voy a hacer con otro color para que no funcione. Reemplazo y me quedaría que f de x, no de n, de n, va a ser igual a 1 sobre a, bueno, lo vamos a poner 1 sobre 1 por el arco tangente de x sobre 1. En definitiva, que la tengo con eso, no se me va a poner arco tangente de n. En definitiva, acá esto me va a quedar arco tangente de n. Bueno, entonces acá yo puedo decir, bueno, esto es igual a qué cosa? A el arco tangente de n de n, simplemente. Entre 1 y n. A ver aquí, porque se me olvidó ponerle el límite. Aquí, el límite. Cuando n tiende a infinito, de todo eso que tengo ahí. Bien. Bueno, fíjense, cuando a mí la tangente me da infinito. ¿Para qué valores la tangente me da infinito? Para pi medios, ¿no? A ver, déjenme, estoy revisando la tabla de ángulos notables por las dudas, pero sí, es pi medios, no puede ser eso. Tabla de ángulos notables. Bien, efectivamente, para un medio que sería pi medio. Para un medio no, pi medio. Entonces, yo sé que cuando reemplace el arco tangente en el infinito, significa que estoy buscando para qué valores de n, cuando yo le aplico la tangente, me da infinito. Bueno, pi medio. Entonces me quedaría pi medio menos, ¿qué cosa? El arco tangente de 1. ¿Sí? Y ahora el arco tangente es pi cuartos. El arco tangente de 1. Por lo tanto, esto me queda pi cuartos. Y listo. He demostrado aquí que esta integral converge, ¿sí? O sea, tiene un valor específico. A mí no me interesa cuánto vale, lo importante es que la integral tenga un valor específico y por lo tanto que converja. Entonces acá converge. Tenemos que poner contentos cuando nos encontramos con una serie que converge. Pero no es tan común. Bueno, entonces, si converge, entonces, la sumatoria también. Bueno, listo. Esto es todo por hoy. Creo que he sido un poco más ordenada en esta pizarra que lo que había sido la clase pasada. Así que bueno, se los voy a compartir a esto, ¿sí? Ahora y ya mañana. A ver, vamos a terminar de ver porque... Sí, esto era lo último que había para ver. Bien. Ya para mañana me voy a poner con el segundo video
y ahí se los subo, ¿sí? Así que, eh, bueno, espero que tengan un buen fin de semana y que les sirva este video. Les mando un saludo a todos.